a venir con la misma idea, teniendo en cuenta de lo que veníamos hablando antes, que es, yo lógicamente no voy a traer ninguna verdad absoluta, sino todo lo contrario, voy a traer situaciones. Muy bien, muchas gracias. De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde con Adrián Murano. Bueno, más allá de eso, lo que tenemos para decir es, no va a haber muchas verdades de ese estilo, sino situaciones para entender los matices que veníamos hablando. Y uno de los más importantes es, a ver, en primer lugar, que salió recién el dato, es cuántos clasificaron de cada uno. Sabemos que de la zona A clasificó solamente Unión de Santa Fe, sí, y de la zona B clasificó del segundo al octavo. Bueno, esos son los números y las situaciones que nosotros ya reconocemos. Ahí vemos Grupo A, Unión de Santa Fe; Grupo B, River, Argentino, Rosario Central; Belgrano, Gimnasia, Huracán y Racing. Todos jugando partidos en muchos casos muy peleados. Caso de Racing Estudiantes, un partido que se definió de forma agónica con el gol de Sosa. ¿Viste? 18 fouls, sí, de Racing, uno solo de Estudiantes. Exacto. 18-1. Hacía mucho no había una cosa así. Y un equipo que históricamente... Claro, fue marcado por lo contrario, ¿no? Claro, por lo contrario. El año pasado, de hecho, también, que en definitiva los árbitros termina, a ver, no te digo beneficiando, pero todo lo que se habla alrededor de los árbitros y Estudiantes de La Plata, también queda que hay 18 faltas para Estudiantes, como decíamos recién. Bueno, a partir de eso, una cosa que estaba viendo es qué tiene que ver con el noveno del grupo B. Por ejemplo, el noveno del grupo B, en este caso, fue Barraca Central. Sí. Barraca Central, por ejemplo, no hizo un mejor torneo que el cuarto o séptimo del grupo A. Por ejemplo, ¿no merecería un poco más? Ahí no se muestra un poco de injusticia. Traigo para comentarlo. No estoy de acuerdo. Porque, a ver, el mejor de ese grupo, Independiente Rivadavia, quedó afuera también. Sí. Entonces, si el mejor de ese grupo quedó afuera, ahí me parece que entramos en el azar del fútbol. En la famosa dinámica de lo impensado que decía Panzeri, y que el fútbol, estos playoffs, son una moneda al aire. Son 90 o 120 minutos que son moneda al aire en muchas cosas. Vos jugás muy concentrado en ese momento y bueno, y te salen las cosas bien y te pones nervioso. Mirá lo que le pasó a Boca, que se pone nervioso, son 2 penales. El mejor jugador de Boca hizo 2 penales ridículos. El gol de Huracán, el gol de Boca contra Huracán, llega un error del mejor jugador de Huracán, sí, claro, que fue su arquero. El fútbol es así. El fútbol entonces me parece que entrar en la matemática del que salió noveno. El que salió noveno, Barracas, debería, porque me parece que entramos en una cosa matemática que no hace poco con el fútbol. Pero ahí yo pregunto, que es, volviendo, si no es injusticia a esto de lo que hablábamos antes, porque de repente está claro que Barracas Central, justo Barracas, te da la casualidad que estoy trayendo un caso de Barracas, ¿no? Pero Barracas no terminó. Chiquitapista, claro, increíble. No terminó jugando contra los rivales más fuertes de la zona. No del torneo, pasaron 7 de 8. Sí. Entonces, él quedó noveno, ese equipo quedó noveno. Y ahí traigo un dato más, que es lo que significa para la tabla general y las clasificaciones a las copas. Si, por ejemplo, Barraca Central. Sí, Barraca Central. Bueno, y para el descenso. Para el descenso también. Barraca Central termina jugando contra equipos que en definitiva son más fuertes que los del grupo A. Y ahí te traigo un caso puntual que lo estaba viendo recién, que es el caso de Racing. Entró séptimo, eliminó a uno de los primeros del grupo A, como decíamos recién, pero en la tabla anual está en el puesto 16 y muy alejado de los puestos de clasificación a la Copa, cuando en realidad hay otros equipos que, por ejemplo, Vélez está por encima. Bueno, pero es el caso de lo que pasó con Platense el año pasado. Exacto. Si vos mirás la tabla general, terminó muy abajo, pero salió campeón de la primera parte. La segunda parte fue bastante mala y bueno, igual clasificó. Mirá este otro dato que tiene que ver con el formato, que es lo que decía, que Vélez, que hizo una muy buena campaña, perdió con Gimnasia y Grima de La Plata. Sí. Pero Vélez está dentro de la clasificación de la Copa y Gimnasia de Grima de La Plata no. Si pierde la próxima, queda fuera de la clasificación de la Copa. Está bien que estamos hablando de algo de muchísimo más trayectoria, mucho más adelante. Sí. Pero esto no es una injusticia más de las que quizás no se ve dentro del fútbol, dentro del formato. Sí, ahí te lo acepto. Te lo acepto, ¿sí? Creo que hay algo ahí de
hay algo ahí de... a ver, llamarlo injusticia. Sí, es injusticia porque cuando vos no te enfrentas todos contra todos, hay una arbitrariedad de ese formato que provoca la injusticia. Claro. ¿No? No, porque además define el futuro de esos clubes. Digo, entrar o no entrar a una copa es una diferencia de dinero, es una posibilidad para muchos clubes de disfrutar de algo que capaz no se disfruta en muchos años. Lo mismo con el descenso. Vos te podés ir al descenso compitiendo en la zona de Independiente Rivadavia, pongámosle por hoy la más fuerte de las zonas, y en la otra zona tenés muchas más posibilidades de salvarte. No solo eso, sino que ya este año vamos a ver un equipo que se puede ir al descenso por promedio, sin haber Totalmente. jugado en ese promedio quizás 1 o 2 años contra alguno de los equipos de esa liga. Y claro, totalmente. Es bastante difícil de decir que ese equipo es peor que el resto si no jugó contra la mitad. 2 años seguidos. Y también depende en qué zona quedaste. Si quedaste en la zona más poderosa, que en el año es la zona más poderosa. Y vos recién nombraste a Independiente Rivadavia de Mendoza. Vamos a escuchar al presidente a Daniel Vila, que hablaba y defendía el torneo antes de que justamente Independiente Rivadavia, y lo hacía con una cosa particular que ahora yo voy a tratar de decir que no es tan así. Lo escuchamos. Bueno, a mí me gusta, el campeonato de 30 equipos me gusta porque federaliza el fútbol, ¿no? Te abre nuevas ventanas en el fútbol argentino en distintas provincias que antes no existían. Y el mejor ejemplo es Independiente Rivadavia. Si no hubiera un torneo de 30 equipos, Independiente Rivadavia le sería muy difícil acceder a la liga profesional. Y así como Independiente, te puedo decir Atlético de Tucumán, Talleres de Córdoba, Belgrano, qué sé yo. Hay un montón de equipos que generan fútbol y que a su vez generan jugadores de fútbol. Recién estaba mirando otro programa y decían todos los equipos argentinos están en zona de clasificación en Copa Libertadores. Bueno, eso marca un poco el nivel del fútbol argentino, ¿no? No de casualidad, en los últimos años el fútbol nuestro ha sido bicampeón de América y actualmente es campeón del mundo. Entonces yo creo que un torneo de estas características lo que hace es que haya más la posibilidad de encontrar jugadores en distintos puntos del país, no solamente en Buenos Aires. Cuando vos abrís sucursales, por decirlo de alguna manera, en distintos puntos, bueno, hay más posibilidad de que aparezcan talentos. Bueno, ahí estaba con la idea de federalizar. Actualmente, con todos los equipos del fútbol argentino, hay un 40% de equipos que son del Consejo del Interior, como en este caso Independiente Rivadavia, podemos hablar de Estudiantes de Río Cuarto, Newell's, etcétera, etcétera. En 2024, cuando había 28 equipos, en ese momento había 10 equipos. La proporción hoy es básicamente la misma, porque son casi un 40%. Estamos hablando de 2024. Con 28 equipos, torneo largo. Entonces, no es un tema del formato. Y en 2014, cuando había 20 equipos, torneo de apertura, el último antes de que sumaran 10 equipos. Exactamente. Había 6 equipos. 6 o 7 iban rotando a partir justamente del último, terminaron en 6, pero anteriormente había 8. Entonces, el porcentaje no varía. Ahí lo que pasa no hay una cuestión de porcentaje, sino de cantidades. Exacto. Que es que hay más clubes del interior pueden estar en primera. Yo no creo tampoco que sea una cuestión de formato, porque en la primera nacional, si uno empieza a revisar ascensos, generalmente ascienden los del interior. Exacto. Hace muchos años. Y es un argumento muy Chiquitapia también ese, ¿no? Que él habló de los jugadores, la posibilidad de decir, aparecen más jugadores por el país, entonces podés vender esos jugadores también al exterior. Exacto. Y eso genera ingresos a los clubes. Bueno, hay algo que a mí no me gusta, que es la estadística tomada, estirada para tratar de justificar algo. Así como Vila dice que todos los equipos argentinos de la Copa Libertadores están en posición de clasificar, se puede decir que en los últimos 6 o 7, ya no sé cuántas van, 7 ediciones, ningún equipo argentino la pudo ganar. Entonces tan buenos no son. Y principalmente en lo que estamos hablando de punta. Ahora vamos a tomar a otra de las personas que también habló a favor, en este caso Carlos Tevez, que decía lo siguiente sobre el formato del fútbol argentino y el nivel de juego particularmente. Yo creo que en esta característica del fútbol argentino, el formato me parece que es interesante porque hacen que, vos fíjate que cada vez más los equipos empiezan a jugar más o empiezan a salir a jugar un poco más. En el otro formato me parece que no importaba solo era sacar puntos a lo que sea, como sea, pero cada vez yo noto que eso va cambiando y que
cada equipo empieza como a proponer con su herramienta, ¿no? Cada uno con su herramienta y con su estilo. Creo que eso va cambiando y me parece que eso está bueno para recalcarlo, porque también eso hace que el formato que hoy tenemos que jugar hace que si querés especular no puedas, y que cada vez que necesites ganar un partido salgas a ganarlo. Eso hace que es mucho más atractivo al fútbol argentino. A mí me parece que la tendencia esa viene cambiando, y viene cambiando para bien, que sea mucho más atractivo. A mí me tocó jugar campeonato donde muchos de los entrenadores o muchos de los equipos te esperaban, no quería jugar, quería que pase el tiempo solamente. Creo que hoy, con los técnicos que hoy tiene también el fútbol argentino, hacen que sea todo mucho más dinámico y que sea un poco más vistoso. Bueno, acá lo escuchamos a Carlos Tevez dando esa opinión. Particularmente no estoy para completamente nada en contra. Estoy completamente de acuerdo. Y aparte esto de decir que los técnicos atacan, que en algún punto también en otra parte de la respuesta hablaba sobre que la situación no se hace tan de vida o muerte, sino que todo lo contrario. Bueno, a ver, a lo largo del año 12 entrenadores dejaron su cargo en el torneo de apertura, desde Oldrá, Domínguez, Gallardo, Colase, varios técnicos, justamente porque se vive en ese momento. De hecho, cada uno de los partidos, sacando en 2 partidos que hicimos el repaso, que fueron Argentinos Lanús y Argentinos Lanús, porque dentro de todo se redefinió bastante rápido en el primer tiempo con un gol de Argentinos, y después en Rosario Central Independiente, porque Rosario Central logró empatar antes del primer tiempo. Sí. En todos los demás se cantó contra los jugadores. Sí. En todos los demás de la localidad. Y eso también marca que hay un nivel de nerviosismo, claro, que termina esto y que también hace que el juego sea peor realmente, sino que haya jugadores, el juego sea más friccionado, que los jugadores en muchos casos esperen a llegar a los penales. De hecho, sí, te pesa las piernas, te pesan mucho más, estás más nervioso. Y que haces la catarsis que hizo Juanfer después, claro. Hay algo ahí de que, así como un equipo que ganó la misma cantidad de partidos que los que perdió puede salir campeón, la situación del mata-mata pone a un equipo que ganó más de lo que perdió en la posibilidad de un estado crítico en cualquier momento. Digo, se puede cuestionar un técnico por un partido de eliminación. Está pasando. De hecho, hoy, a ver, Úbeda es cuestionadísimo desde antes, está claro. Quinteros está siendo cuestionado. Sí. No te diría que llegamos al extremo de Coudet, pero si Coudet había venido del principio del año, también es contrafáctico, pero también hubiese sido cuestionado con un resultado en contra ayer, por un montón de situaciones que vienen ocurriendo. Están enojados con cómo está jugando River en general. Exactamente. Entonces, ese nerviosismo se mantiene. Y por último, les traje a todos una perlita que tiene que ver con que nosotros hablemos de que es el formato del fútbol argentino. Mirá la Champions League. Vamos a ver esto de la Champions League que se está jugando, que es, a ver, nosotros vemos, por ejemplo, que en la Champions League hay equipos, por ejemplo, el PSG, ¿no? El PSG, que está en la final de la Champions League, clasificó en el puesto número 11 en ese nuevo formato. Justamente estamos viendo que cambió el formato de la Champions League, o sea, todo va en modo de esa manera. El PSG está en el puesto 11, primero el Arsenal, van a jugar... El otro finalista, pero segundo está el Bayern. Segundo fue el Bayern en la tabla general, equipo al cual le ganó el PSG. Y también, como para hablar de esto que significa, es Atlético de Madrid, que estuvo en la otra semifinal, clasificó en el puesto número 14. Entonces, a ver... ¿A qué voy con esto? Entiendo que esto es una Liga de Campeones, es completamente diferente. Juegan ni siquiera contra un cuarto de los equipos. Juegan 9 partidos. O sea, a lo que voy es que justamente el fútbol está adoptando este tipo de formatos, nos guste o no, está experimentando con esta idea de que jueguen el mayor tiempo posible y después experimentar en los mata-mata. No quiero volver a traer a Juan Pablo Meneses a la mesa, pero hay algo ahí de las redes sociales, el TikTok, la cosa rápida, ¿no? El post-fútbol.